Muy buenos días, iglesia. Soy el pastor Rolando de la misión de Puno. Les doy la bienvenida a este tiempo y saludo a los pastores principales, pastor Jorge, pastora Dina, a los pastores de cada una de nuestras misiones, a nuestros líderes, a todo el pueblo de Dios que se conecte en este tiempo. Quiero que nos unamos en oración para que sea Dios el que guíe la meditación de este tiempo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti por la oportunidad que tenemos de ponernos en unidad, de acercarnos a ti como un pueblo. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra en este tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, guiando este tiempo y hablando a nuestras vidas. Gracias te damos, oramos por tu guía, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y todos decimos amén. Amén. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Este pasaje bíblico nos habla de los diversos propósitos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y es importante tener presente que hay dos momentos en la vida de la iglesia. Hay un momento como este, en el cual como pueblo de Dios nos reunimos para alabar a Dios, para acercarnos a Dios en adoración, para cantar salmos a su nombre y para meditar en su palabra. Fuera de este tiempo, que este es un tiempo de capacitación, de ser capacitados para toda buena obra, la iglesia de Dios está dispersa. La iglesia de Dios un lunes está en la oficina, está en el mercado, está haciendo diversas actividades, porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está disperso en medio de la comunidad. Ese tiempo de estar dispersos es un tiempo en el cual nosotros estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a proclamar el evangelio de Dios a este mundo. Nunca nos olvidemos de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, dijo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Ese es el gran mandamiento. Cristo dice: vayan y hagan discípulos. Así que esa es la labor que debemos tener presente cuando no estamos congregados. Pero en el tiempo que estamos congregados, en ese tiempo, en mucho es un tiempo para capacitarnos. Y es necesario la meditación en la palabra de Dios para que tú y yo seamos efectivos. Una vez más leo el versículo 17. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Es importante la meditación de la palabra de Dios en nuestra vida para estar afinados y ser esos instrumentos útiles a Dios. Una de las cosas más importantes, y no voy a abordar todos estos aspectos, estos 4 propósitos de la Escritura, dice que toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Los cristianos creemos que hay un Dios y que ese Dios ha hablado y que la Biblia es la palabra de Dios. Continúa el pasaje. Y es útil para enseñar,
Una de las cosas que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestra vida es estructurar nuestro pensamiento. Es cambiar nuestra forma, nuestras creencias, para que podamos comprobar, como dice Romanos. Renueva tu mente, renueva tu forma de pensar, para que compruebes, para que llegues a vivir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para darle forma a cómo el cristiano tiene que ver todo en la vida. A la luz de la palabra de Dios, cómo debemos ver todo a nuestro alrededor, las cosas que están pasando, las cosas que pasarán. Y algo que tienes que entender acerca de la palabra de Dios es que no es un libro con muchas historias. Es un libro con una sola historia. Y es importante que a la luz de entender esta historia, esta gran historia, que a la luz de la comprensión de esta gran historia, tú y yo examinemos cada cosa en nuestra vida. El primer capítulo de esta gran historia es el capítulo llamado de la creación. Dios ha hecho todas las cosas que tú ves a tu alrededor buenas. De hecho, muchos teólogos le llaman a ese primer capítulo lo bueno. Porque Dios de la nada ha hecho todo y vio que era bueno. En esa hermosa creación, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que el ser humano contiene la imagen de Dios. Pero el siguiente capítulo es la caída. Algunos teólogos le llaman la maldad o lo malo. La caída es pues como el hombre decidió caminar sin Dios, cómo la humanidad entera se alejó de Dios y en este caminar lejos de Dios, generación tras generación, la humanidad ha sufrido. La caída marca la historia de la muerte en la creación. Y la muerte no solo entra, el libro de Romanos, el cual es el llamado el Evangelio del creyente, nos habla de que la muerte reina y la muerte se manifiesta de diversas maneras en toda la creación, en la humanidad. Y generación tras generación podemos ver cómo esa muerte se ha ido manifestando. Vemos aún entre las primeras generaciones cómo Caín asesina a su hermano. Y vemos cómo esa muerte a lo largo de la historia de la humanidad se va involucrando y se va manifestando, y entonces vamos cediendo a ello. En el devocional vemos, por ejemplo, cómo los hermanos de José lo vendieron. Vemos que esa muerte está en medio de la creación y reina. Pero aunque el pueblo de Dios falla, aunque los hombres escogidos de Dios, en la Biblia el único perfecto es Cristo. Todos los demás fallaron. El mismo pueblo de Dios, llamado a ser ese pueblo santo, esa nación escogida, también le falla a Dios. Y entonces, a pesar de sus fallas, vemos que Dios cumple sus propósitos.
Dios cumple sus promesas. A su tiempo envía a Cristo Jesús. Y ese es el tercer capítulo de esta historia, la redención. Dios, viendo la maldad en el mundo, Dios no decide destruir el mundo y hacer un nuevo mundo. Lo que Dios decide y Dios ha determinado en su corazón es que la humanidad es digna de su amor. Y por eso en su palabra Dios habla de la venida de un Redentor, de un Salvador. Dios a lo largo de su palabra da luces acerca de un plan de redención, una operación de rescate. Una operación de rescate que quedó velado para muchos teólogos, muchos eruditos, quedó velado, pero que en su tiempo Dios llevó a cabo con el nacimiento de su Hijo. Dios escogió una mujer llamada María, una adolescente, y Dios decidió enviar a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él, siendo el Cordero de Dios, nació en un lugar donde nacen los corderos. No es casualidad que haya nacido en Belén. No es casualidad que pastores hayan ido la noche de su nacimiento a ver lo que fue anunciado por los ángeles. Porque estos pastores eran quienes cuidaban las ovejas que iban a ser sacrificadas. No es casualidad que les sea anunciado el nacimiento del Cordero de Dios. Y entonces Dios inicia un plan de salvación. Y ese verbo se hizo carne. Vino. La palabra de Dios dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. De hecho, Cristo mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que es importante aprender a mirarlo a Él. Cristo entrega su vida en sacrificio, en rescate, y muere de forma voluntaria en una cruz. Pero al tercer día, Él resucita. Y es llevado, y hoy está a la diestra de Dios. Ese es el capítulo de la redención. Ahora nosotros, el pueblo que ha creído en Dios, que ha creído en Cristo, somos ese pueblo. Somos parte de ese reino de Dios aquí en la tierra. Y esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene el cuarto capítulo. El cuarto capítulo es llamado redención. Algunos teólogos lo llaman la consumación. De hecho, haciendo un repaso, el primer capítulo, creación, lo asocian con lo bueno. La caída lo asocian con lo malo. Redención se asocia con lo nuevo, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo nuevo. Y este último capítulo de restauración, de consumación, lo llaman como lo perfecto, lo pleno. Y en este final capítulo vemos cómo Dios se
se va a manifestar finalmente de una forma visible sobre su creación. Vemos cómo Dios finalmente interviene para establecer su reino, para restaurar todas las cosas y para establecer un reino que no tiene fin. Lo perfecto. Son esos 4 capítulos que deben ser parte de nuestra forma de pensar como cristianos. A la luz de esta gran historia narrada en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debemos tener nosotros esa vista de águila para ver el panorama general y entender el tiempo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo donde hay redención, estamos en un tiempo donde es día de salvación. Y es importante que profundicemos un poco más. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Este pasaje habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Todos decimos amén. Este pasaje comienza hablándonos de que el mundo decidió y decide aún hoy darle la espalda a Jesús. Decide no tomar en serio sus palabras, no tomar en serio las cosas que Él ha dicho. ¿Quién es Él? El juicio que viene al mundo entero. Y una de las cosas que es triste ver a nuestro alrededor es cómo las personas con tanta facilidad rechazan, no entienden el sacrificio de la cruz. Aún el pueblo de Israel en este tiempo es un pueblo que está cegado y no entiende que Cristo ya vino. Pero el versículo 12 dice: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Siempre es importante que en tu Biblia resaltes los is, resaltes los peros. Los peros son importantes en la palabra de Dios porque, si bien es cierto, comienza diciendo el pasaje en un sentido, pero significa contraste, algo que va en un sentido contrario. Y comienza diciendo: pero a los que lo aceptaron. ¿Aceptaste a Cristo? ¿Aceptas que Él es quien dice ser? ¿Lo reconoces como Señor? ¿Como el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Has aceptado a Jesús? Dice la palabra de Dios que a los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Creo que es importante que todos los cristianos tomemos un curso de derecho, porque la palabra de Dios, señores, es derecho. Vemos en la palabra de Dios cómo hay un escenario legal, cómo hay una confrontación legal constantemente. De hecho, miren, Satanás significa el acusador.
es el fiscal acusador. La palabra de Dios establece que nosotros en este escenario legal, abogado tenemos en Cristo. De hecho, la Biblia establece que Cristo en la cruz del Calvario tomó el acta, la sentencia que estaba a la cual estaba nuestro nombre, y la hizo suya y la que dejó clavada en la cruz del Calvario. ¿Ves? Aspectos legales. Vemos entonces que hay todo un escenario legal que se va desenvolviendo. Y es importante que un cristiano sepa saber pelear las batallas legales. De hecho, las batallas espirituales son batallas legales. De hecho, si ustedes se recuerdan cuando Jesucristo, nuestro Señor, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, se presentó la palabra de Dios, hubo argumentos. Satanás tentó a nuestro Señor Jesús con diversos escenarios y Jesús dijo siempre: escrito está. Argumentos legales, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no adorarás dioses ajenos. Solo a Dios servirás. Y hay todo un escenario de batallas legales. Y un cristiano que conoce la palabra de Dios es un cristiano que va a poder, llegado el momento, de decir: escrito está. Te decía que creo que es importante que como cristianos llevemos un pequeño curso de derecho, porque esto nos ayuda muchísimo. Esto nos permite entender de una forma adecuada la dinámica que sucede. Hay una batalla legal que tenemos que aprender a lidiar por nuestros hogares, por nuestras familias, por la generación en la que estamos viviendo. Y es necesario que tú y yo nos paremos en la palabra de Dios. Y es importante que tengamos ese equilibrio en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de que Jesús en cierto momento les dijo a los discípulos: tengan cuidado con la enseñanza de los fariseos y de los saduceos? Cada uno de estos grupos representaba un simbolismo. Los fariseos, por tu parte, representaban a aquellos que conocían la palabra, pero la palabra no era suficiente para ellos, para los fariseos, y por eso los fariseos comenzaron a añadir una serie de cosas, sus costumbres. Tienes que tener cuidado acerca de eso. La palabra de Dios es suficiente. No hay cosa que se le tenga que añadir. Tú tienes que aprender a tomarla y reconocer que cuando tú la meditas seriamente, tú inicias leyendo la Biblia, es la Biblia la que te termina leyéndote a ti. No hay que sumarle nada. Eso es en cuanto a la advertencia de la enseñanza de los fariseos. Ellos tomaban la palabra, pero para ellos no era suficiente y añadían más cosas. Y los saduceos eran la otra cara de la moneda. Los saduceos eran aquellos que había cosas que no les gustaban de las palabras de Dios y por eso las quitaban, no las consideraban. Tú tienes que tener cuidado de ambos extremos. Si no meditas de forma personal la palabra de Dios, ¿cómo sabrás que no te están engañando? Te exhorto a que te tomes el tiempo para meditar cada día en la palabra de Dios. Vuelvo a este pasaje y leo una vez más.
Pero los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hace unos años atrás, como parte de las labores de la misión de Puno, comenzamos a hacer cierta labor social con algunos casos que veíamos. Y hubo un caso que me dejó marcado. Era la historia de un niño. El niño tendría aproximadamente 7, 8 años, si mal no recuerdo. Y lo que había pasado es que este niño había perdido a su mamá. De hecho, asesinaron a su madre. Y este niño había quedado bajo el cuidado de sus abuelos, y su abuelo y sus 2 abuelos eran mayores. Una de las cosas que pasó con todo esto es que el niño vivía en un basural. No eran condiciones y estaba sometido a violencia. Así que se tuvo que dar parte a las autoridades. Y las autoridades consideraron que debían quitarle la custodia a los abuelos, que las condiciones en las que vivía este niño no eran las adecuadas, así que lo internaron en un hogar de menores. Cuando yo quiero seguir el rastro de este niño y fui, ya no estaba en Puno, estaba en otra ciudad, fui a la ciudad donde estaba y entonces fui a verlo, a querer visitarlo. Yo vi muchas limitaciones porque si yo no era nada del niño, yo no tenía ningún derecho de poder visitarlo, ni poder tener un tiempo, ni de hablar a su vida. Yo no tenía ningún derecho de siquiera hablarle. Y me acuerdo de todos estos limitaciones, de todas estas barreras legales que surgían. Y a veces te sientes limitado porque no puedes. Llega un punto donde no puedes ya obrar. La palabra de Dios dice que en Cristo, si lo aceptamos y creemos en Él, tenemos el derecho legal de ser hijos de Dios. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha provisto una forma legal para alcanzar tu vida. Dios ha provisto una forma legal para obrar. Como un padre obra en la vida de un hijo, así Dios obra en la vida de aquellos que han aceptado, de aquellos que recibieron y creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. No es algo que se hace una vez, es algo que se debe hacer de una forma permanente. Y es algo que desata poder en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque la forma legal ha sido establecida en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque la forma legal ha sido establecida. Así que en este tiempo te invito a que te acerques a Dios y le pidas que guíe tu vida. Te invito a que le pidas a Dios: Dios, háblame en tu palabra siempre. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, a ti,
por este tiempo y oportunidad que hemos tenido de acercarnos a tu palabra. Te pedimos, Señor, guía nuestros corazones. Que tu verdad esté sellada en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos lleves a ser esos hijos maduros. Esos hijos que verdaderamente te creen y que están dispuestos a tomar su lugar dentro de tu gran obra. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas más y más. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén, amén. Amados hermanos, queremos hacerles una invitación de parte de la iglesia. Estamos iniciando un tiempo de ayuno. En las 2 semanas que vienen estaremos en un tiempo de ayuno y oración. Desde el día de mañana a las 6 de la mañana vía Zoom tendremos un tiempo de oración y así de lunes a viernes. Te invitamos a que participes. La oración va a ser de 6 a 7 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a ser un tiempo de ayuno con líquidos. Y a partir de las 3 de la tarde en esta primera semana se puede comer frutas y verduras. Te invitamos a ser parte de este tiempo de ayuno, este tiempo de búsqueda de la dirección de Dios. Recuerden que el ayuno es una de las armas más poderosas que Dios ha provisto para su pueblo. De hecho, Jesucristo mismo dijo, hay géneros, hay algunas cosas que solo con ayuno y oración se van a poder dar. Así que te invito a que iniciemos juntos como ese pueblo de Dios este tiempo de búsqueda. Este tiempo de la búsqueda del rostro de Dios en nuestras vidas. Te invitamos a participar. Te esperamos entonces mañana a 6 de la mañana. Para mí ha sido un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Dios les bendiga hasta la siguiente oportunidad.